Muy buenas noches, hermanos. Así pues, de pie vamos a orar al Señor. Muchas gracias por su tiempo de estar aquí para aprender más de la palabra de Dios. Oremos. Como decía nuestro hermano Javes, amado Padre, gracias. Gracias porque tú nos das la oportunidad de continuar aprendiendo de tu palabra. En estas últimas noches estamos estudiando, Padre, sobre los yo soy de Jesús. Y gracias, Señor, por la manera en que tú nos hablas acerca de tu Hijo y profundizar más acerca de Él, Señor, como tú lo presentas en tu magnífica palabra. Padre Santo, rogamos que en esta noche tú tengas misericordia de cada persona que aún no tiene ese encuentro personal con el gran yo soy. Y Padre, rogamos que tu Santo Espíritu en esta noche pueda obrar de manera sobrenatural en el corazón de cada persona que aún no conoce al Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús, el buen pastor. Amén. Bien, les invito a tomar asiento. Hoy nos toca ver, pues, el cuarto yo soy que nos presenta la palabra de Dios. Estoy seguro de que usted últimamente está escuchando algunos programas de televisión, como uno que lleva título Yo Soy, ¿verdad? Yo soy Rafael, yo soy a ver, otro cantante que se venga a la mente, a ver, Javier Solís, ¿no? Puros cantantes, ¿no? Yo soy Javier Garnique, yo soy Enzo Céspedes, ¿no? Entonces, el que logra imitar tal igual a los cantantes es el ganador. Pero nadie puede igualar a Jesús, nadie. Y la Biblia nos presenta el yo soy, ¿no? Y hoy, en esta noche, vamos a ver, yo soy el buen pastor. Y desde el Antiguo Testamento ya Dios nos habla de que va a enviar un buen pastor. Cuando Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor, tomó él en ese preciso instante, tomó claramente para sí uno de los títulos que Dios le había dado a él en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, algo muy conocido por todos ustedes, el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Es un clásico salmo muy conocido por todos. Pero les voy a pedir que busquen Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Viene Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. ¿Ya? En ese orden está en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 34. Vamos a ver un detalle interesante que menciona Dios en el Antiguo Testamento. ¿Lo encontraron? Si no, ahí adelante en la Biblia está el índice, hermano. Para eso existen los índices. Ahí está el número de página y lo ubica inmediatamente. Bien, Ezequiel capítulo 34, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ya andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Vemos acá una citación o un reclamo de parte de Dios a estos pseudo pastores. En estos tiempos vemos pseudo pastores. Ellos se autotitulan pastores, pero son falsos maestros. Y en la época de Jesús, que lo vamos a hacer más adelante, también hubo falsos maestros y él
les va a hacer el mismo reclamo a esos falsos maestros por haber descuidado al pueblo del Señor. Pero el versículo 11 al 16 dice lo siguiente, versículo 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. El buen pastor está diciendo, está anunciando de que él mismo va a venir a buscar a sus ovejas. Dice, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas la engordada, o a la engordada, y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mis hermanos, acá el Señor haciendo un reclamo y dando también, ya estableciendo un juicio contra aquellos pastores que están enseñando falsamente a sus ovejas, y que a la vez también es una advertencia para todo aquel que ha sido llamado al pastorado. Pero no solamente este es un mensaje fuerte para todo pastor, es un mensaje fuerte también para cada líder de hogar. Muchas veces nos lavamos las manos y decimos, ay, qué bueno, por fin un mensaje para los pastores. Pero muchas veces los líderes de los hogares, los esposos, los padres, se olvidan que ellos cumplen una función pastoral en su casa. Y muchas veces los hijos quieren escuchar la palabra de Dios y el papá tiene sueño. No, que otro día. O si el papá está en el trabajo, la que sigue en el mando, la mamá. Pero la mamá probablemente prefiere invertir más tiempo viendo el celular o viendo alguna novela coreana o viendo algún programa, alguna serie de películas, y no invierte tiempo instruyendo a los hijos en los caminos del Señor. No está cumpliendo bien su labor pastoral. No está cumpliendo bien la responsabilidad de impartir la palabra de Dios en el hogar. No solamente es responsabilidad de los pastores, no solamente es responsabilidad del maestro de discipulado, no solamente es responsabilidad de los líderes de la alabanza y todo el que ejerce el liderazgo. Es responsabilidad de cada uno. Cada uno. Ahora, de parte de los hijos, de los jóvenes, la juventud de la iglesia, no es solamente decir, ay, qué bueno, para el pastor, o para mis padres, o para los líderes. También tú tienes que dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida. Tú tienes que dejar que el Señor Jesucristo también sea el pastor de tu vida. Si tú no le estás dejando al Señor, joven, señorita, pastorear tu vida, estás en rebeldía. No quieres saber nada del Señor, pues. ¿Qué espera Dios de los jóvenes? Que sean disciplinados. ¿Estás arreglando tu cuarto? ¿Qué espera el Señor de los jóvenes? Que seas responsable. ¿Estás estudiando para la gloria y honra del Señor? ¿O te las pasas ahí perdiendo el tiempo en otras cosas que no suman a la meta que tienes, que no suman a lo que realmente estabas enfocado al principio? Entonces son muchos detalles que fácilmente nos podemos lavar las manos, pero es un llamado que Dios hace para que todos nosotros tengamos cuidado, porque en Israel no solamente los profetas, los siervos de Dios, los sacerdotes tenían la responsabilidad de impartir la enseñanza. También en cada hogar tenía que impartirse la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas veces lo hemos visto con ustedes ya. Inclusive se aconsejaba a los padres que la palabra de Dios tiene que estar ahí, en las paredes, en las puertas, en las ventanas, que los hijos vean el mensaje de Dios, que lo vean. Pero usualmente
Y tristemente, ¿qué se ve en los hogares? Nada que glorifica a Dios, mayormente. En la mayoría de los hogares reina probablemente la grosería, de repente, o reina la música mundana, que no glorifica en nada a Dios, esa música que da un mensaje que vive del adulterio, que vive la fornicación, que vive la libertad sexual, que viva todo lo que sea anti Dios. Entonces, no hay un ambiente ahí, no hay una presencia del Señor en esa casa. Solamente reina la mentira, la hipocresía, la deslealtad, las acusaciones, etc. Y no hay gloria a Dios. Se siente la ausencia de un buen pastor en ese hogar. La presencia de Jesús muchas veces no está presente en los hogares. Y es un reclamo que Dios hace. Lo hace también a través del profeta Jeremías, a través del profeta Nehemías, pero también más atrás Dios lo hace también. Y para Dios siempre fue importante que alguien pudiera guiar a su pueblo. Y ya Moisés, en las postrimerías de que Dios lo iba a llevar, ya en las finales de su ministerio, Dios le dice que va a haber alguien que va a guiar a su pueblo después de él. Y se trata de Josué. O sea, Dios siempre preocupado para que su pueblo sea guiado. Entonces, si a Dios le preocupa que su pueblo sea guiado, hermano, hermana, usted tiene que estar preocupado para que usted permita que Dios lo use como instrumento usted para que guíe su hogar. Guíe su hogar. La vida de tu esposa, la vida de tus hijos. Porque después ya cuando lleguen a la juventud y tú quieras enderezar el asunto, va a ser más difícil. Te vas a chocar con un muro de rebeldía. Te vas a chocar con un muro que te va a hacer ver que ya es muy tarde, tuviste tu oportunidad. Lo único que te queda es pedir a Dios que tenga misericordia y compasión de tus hijos y que en su momento ellos permitan que Dios encamine su vida. Y bueno, y también el mismo reclamo hace Dios en Miqueas. Pero ya pasa el tiempo y penetramos el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Dios va a cumplir lo que había estado anunciando en el Antiguo Testamento, que Él iba a venir a su pueblo en busca de sus ovejas. Y llega el Señor Jesús. Entra en escena el Señor Jesús. Y recuerde que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Hay una unidad ahí. Hay un mismo sentir, hay un mismo enfoque, hay una misma meta, hay un mismo propósito que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo tienen. Y cuando Jesús vino a este mundo, Él dijo que hay una unidad entre el Padre y Él. Y Él va a pronunciar ante sus oyentes lo siguiente. Busque Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 hacia adelante. ¿Lo encontraron? Dice el versículo 11 hacia adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis hermanos, Jesús marcando la diferencia entre él y un asalariado. Y él describe acá, porque él, si usted vuelve a retroceder un poquito en el versículo 7, Jesús comienza a decir, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son? Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Mis hermanos, Jesús está marcando la diferencia entre el buen pastor y los falsos maestros. Y usted recuerde que cuando Jesús comenzó
su ministerio aquí en la tierra, tuvo mucha oposición de parte de los falsos maestros. ¿Quiénes formaban parte de los falsos maestros? Los fariseos, los escribas, los saduceos. Todo ese liderazgo religioso que había en Israel eran falsos maestros. Por ahí que algunos de la élite religiosa de Israel escucharon el mensaje de Dios y creyeron en Jesús, como el caso de Nicodemo. Entonces, vemos personas de la alta jerarquía espiritual de Israel, por decirlo así, que escucharon el mensaje de Jesús y le creyeron. Entonces, vemos acá que Jesús marca una gran diferencia. Y con esta afirmación de yo soy, Jesús aquí está reflejando su gran amor, su inmenso amor y cuidado. Él es el que protege voluntariamente a su rebaño, incluso lo protege hasta la muerte. Y luego vamos a profundizar ese detalle. Pero mis hermanos, hemos estado estudiando en estos últimos domingos los yo soy de nuestro Señor Jesús. Ya hemos visto algunas lecciones importantes al estudiar ya una de ellas. Por ejemplo, hemos visto el primero, ¿no? Cómo nos presenta el evangelista Juan, o el evangelio de Juan, a Jesús como el yo soy. Primero lo presenta Juan como el pan de vida. Luego ahí Juan nos enseña que solamente Jesús nos da esa satisfacción que dura eternamente. ¿Cuántos ya tienen el pan de vida en su vida? Amén, ¿no? No se confunda, yo no he preguntado cuántos han comido pan en esta tarde, ¿ya? El pan de vida es Jesús. El pan usted lo deja varios días y ¿qué comienza? Aparte de endurecerse, luego ¿qué ocurre? Comienza a honguearse, ¿verdad? Comienza a maltratarse el pan. Jesús no. Jesús dura en nuestra vida eternamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Y luego vimos que Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo él. O sea, nos muestra que con Jesús nunca caminaremos en oscuridad, nunca caminaremos en tinieblas, nunca estaremos perdidos, porque Jesús, la luz del mundo, nos halló, nos perdonó, nos presentó su palabra, creímos en él, lo recibimos en nuestra vida y ahora somos salvos porque la luz del mundo llegó a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Y luego vimos el domingo pasado, yo soy la puerta de las ovejas. Y ahí Juan nos dice que Jesús es quien nos protege y al mismo tiempo nos da verdadera libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Así es nuestro gran Jesús. Y hoy nos toca ver la que probablemente es la frase más famosa o más conocida entre todas ellas, que he mencionado hace un momento. Yo soy el buen pastor. Y usted recuerde que este es uno de los versículos más tocados y por decirlo así, más famosos en toda la Biblia. Pero ahí está en Juan capítulo 10, versículo 11, donde Jesús lo dice claramente, tajantemente y con una seguridad para que tú lo puedas tomar. Si tú nos estás visitando en esta noche por primera vez, déjame decirte algo. Jesús quiere ser el pastor de tu vida. Recíbelo, acéptalo en tu vida. Qué mejor regalo que te da Dios que su Hijo, el buen pastor, reine en tu corazón. Pero en Juan capítulo 10, versículo 11, ¿qué tal si lo leemos todos juntos? Juan capítulo 10, versículo 11, dice, todos juntos, 1, 2, 3. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. ¿Qué tal versículo? ¿Ah? Entonces, esta es la cuarta afirmación del yo soy que nos presenta el Evangelio de Juan. Entonces, hoy vamos a ver esta declaración de Jesús acerca de sí mismo cuando dijo ser el buen pastor. Y vamos a aprender cómo aplicarla en nuestra propia vida. Pero surgen acá preguntas. Y siempre es importante hacernos preguntas. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo ser el buen pastor? Otra pregunta que viene a nuestra mente. ¿Qué es lo que hace a Jesús diferente o radicalmente diferente de los demás pastores? Porque él compara a los demás pastores de su época y también del pasado como asalariados. Y cuando ven que viene el peligro, esos asalariados se escapan, huyen.
Sin embargo, el buen pastor está ahí, el buen pastor. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que estos versículos nos dicen por lo menos algunas cosas de Jesús que van a marcar la diferencia con estos falsos pastores. Primero, Jesús, el buen pastor, nos dice que es bueno. Eso nos dice la Biblia, que es bueno. En Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el, ¿qué dice? ¿Mal pastor o buen pastor? Buen pastor, buen pastor. Es lo que dice acá la palabra de Dios. O sea, Jesús, note bien que no dijo, yo soy un pastor. No, él marcó la diferencia. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y solamente hay un buen pastor. Y ese pastor es el Señor Jesucristo. Y cualquier otro es solamente imitación. Y por cierto, una mala imitación es un impostor, porque Jesús está marcándole diferencia con los otros impostores. Y la Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera aún uno. En el Salmo 53:3, que también está recalcado en el libro de Romanos. Pero también la Biblia dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios, ¿no? Dios. En Mateo 19:17 son palabras del Señor Jesús. Jesús le dice a una persona, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo puede Jesús llamarse bueno? ¿Por qué Jesús se llama bueno? Bueno, la respuesta es bíblica, porque Él es bueno, perfectamente bueno, porque Él es Dios, y solamente Dios puede mostrar verdadera y auténtica verdad. La bondad es parte del fruto de Dios a través del Espíritu Santo. Mi amigo, mira el tremendo regalo que Dios te ofrece en esta noche. La bondad de Dios, que es Jesucristo, su perfecta bondad, quiere reinar en tu vida. Jesucristo quiere reinar en tu vida. Si antes la gente te presentaba a Jesús de otra manera, déjame decirte que la Biblia te presenta a Jesús como el buen pastor, donde tú puedes experimentar a través del amor de Dios, el perdón de Dios, la restauración que Dios quiere hacer en tu vida. Tú la puedes experimentar a través de la bondad perfecta de Dios, a través de Jesucristo. En segundo lugar, Jesús, el buen pastor, nos presenta en la Biblia, es comprometido. ¿Qué más dice Juan capítulo 10, versículo 11? Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué tal compromiso? El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis hermanos y amigos, Jesús tenía un solo compromiso, y ese era cumplir con la voluntad del Padre. La prueba más grande de su compromiso fue su disposición total a entregar su vida por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Ese es glorioso. Y Dios te merece lo mejor de nuestra gratitud. Busca un ratito Filipenses capítulo 2, sin perder Juan. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Note lo que dice acá el apóstol Pablo de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mis hermanos, Jesús renunció a todo lo que tenía en el cielo para venir aquí y salvarnos. Renunció a todo para venir aquí, para dar su vida por nosotros. Renunció a todo para venir aquí, para cumplir su compromiso con Dios y dar su vida. Y ese sacrificio, ese hermoso sacrificio, ese hermoso compromiso, es el que nos abrió las puertas del cielo a todos los que hemos creído en Él. Solamente Dios se puede comprometer a tal cosa. Solamente Dios
pudo hacer semejante compromiso, ese incomprensible compromiso, porque humanamente muchas veces el ser humano no entiende este inmenso compromiso. Y eso es exactamente lo que hizo. Dio su vida por ti y por mí, para que no nos perdiéramos y no pereciéramos en el infierno por toda la eternidad. Mi amigo, ¿tú estás preparado para la muerte? Yo creo que nadie desea la muerte, pero la pregunta es, el día que mueras, ¿dónde pasarás la eternidad? La Biblia habla ampliamente del infierno, pero también nos habla ampliamente del cielo, donde está el Señor. Y el día que mueras, ¿a dónde vas a ir? Jesús sabía que los que no creían en Él se van al infierno. Los que mueren sin haber creído en Él se van al infierno. Y todo aquel que cree en Él se va a su presencia. Y es por eso el compromiso de Él para dar su vida por ti, para pagar un alto precio que tú ni yo podíamos pagar. Tú y yo no somos buenos, tú y yo no somos perfectos. El Cordero de Gloria, el Santo de Dios, sí cumplía las exigencias del Padre para dar su vida en rescate por todos nosotros. Y Él vino y hizo realidad ese compromiso aquí en esta tierra y pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Jesús es ese buen pastor que dio su vida por las ovejas. Él sí es un buen pastor, Él es comprometido. Pero también Jesús, el buen pastor, es valiente. Volvamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Lo encontraron? A ver, les doy un tiempito. ¿Lo encontraron? Ahora sí. Dice así la palabra de Dios, versículos 12 y 13. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mis hermanos, hay muchos que están dispuestos a hacer cosas tontas y cosas peligrosas por unos cuantos dólares. A veces en la televisión salen algunos programas, unos programas reality, y exigen dentro del concurso a la gente hacer cosas ridículas. Y el objetivo es que ganen dinero, pero el precio es que hagan cosas ridículas. Hay otros programas también donde ofrecen a la gente miles de dólares, pero siempre y cuando duren 15 días, un mes, en un lugar inhóspito, donde tienen que andar desnudos, sin nada. Entonces, hay gente que a pesar de que les ofrecen andar de manera inapropiada, se llenan de valor para hacerlo. Y todos los días vemos gente que arriesga su vida por tener más y más. Y hay muchos también que por tener más se comprometen en su salud, se comprometen con su familia, se comprometen con su futuro, para algo que no se podrán llevar en la eternidad. Yo recuerdo que mi padre me decía, hijo, el día que yo me vaya, nada me voy a poder llevar, nada. De repente, cuida por favor mis herramientas. Bueno, yo tengo algunas herramientas de mi papá y que no terminen en manos equivocadas. Y bueno, y ahí tengo sus herramientas de mi padre. Él ya partió de la presencia del Señor. O sea, nada trajo y nada se va a llevar. Y la Biblia también nos enseña que nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar. Pero la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a sufrir
una muerte humillante, una muerte dolorosa por un ingrato que no conoce? Repito la pregunta, ¿cuántos estarían dispuestos a sufrir una muerte humillante, una muerte dolorosa por un ingrato que ni conoce? Seamos honestos, nadie. El único que lo hizo fue Jesús. Jesús solamente estuvo dispuesto. Jesús lo hizo. Él dio su vida por aquellas personas que ni siquiera lo conocían a Él. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí la gente se burlaba de Él. La gente le pedía que haga un milagro, estando desfigurado, crucificado, sangrante. Y la gente ahí estaba burlándose de Él. Dudaban de Él, lo menospreciaban. Y ahí estaba el Señor. Entonces Él estuvo dispuesto, Él lo hizo, murió en nuestro lugar, porque le interesan aquellos perdidos. Y tú y yo, amigo, estamos perdidos por causa del pecado. El pecado es el que nos condena, el pecado es el que nos aparta de Dios. Por causa del pecado estamos condenados a irnos al infierno. Por causa del pecado. Y la Biblia nos invita a reconocer que somos pecadores. La Biblia nos invita a reconocer que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia nos invita a aceptar que por la causa del pecado merecemos el infierno, pero también la Biblia nos invita a creer en el libro de Romanos que Dios nos da una solución pronta. Por algo la Biblia presenta al Señor como nuestro pronto auxilio. Y la medicina para este problema es Jesucristo. Porque la Biblia en Romanos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, el buen pastor. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solamente en Jesús, el buen pastor. El apóstol Pablo dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el buen pastor. Mi amigo, solamente Jesús estuvo dispuesto a pagar un alto precio por ti. Él estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz del Calvario. Sin embargo, ¿qué ocurrió cuando la turba detuvo al Señor? ¿Qué pasó? ¿Cuántos se quedaron con Jesús? Ninguno se quedó con Jesús. Cuando llegó la turba con antorchas, con palos para agarrar al Señor y tomarlo antes de que experimentara su pasión. Ninguno se quedó con Él. Todos corrieron a esconderse, todos huyeron, negaron al Señor, negaron al buen pastor, lo abandonaron. Y a la vez estos hombres que habían sido sus discípulos, estos hombres abandonaron el llamado que el Señor les había hecho. Y regresaron a lo más confortable, aun cuando esto no era provechoso. Hoy Jesús te está llamando, mi amigo. Hoy Jesús te está llamando para que Él sea tu buen pastor. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a abandonar también? ¿Vas a huir para tener esa vida confortable, momentánea? Porque la vida es corta, amigo. Así tú vivas y llegas a los 100 años, la vida es corta. Alguien una vez dijo que esta vida es una introducción nada más. Es como un libro, es una introducción de lo que viene de toda la vida eterna. Esta vida solamente es una introducción, nada más. Pero la pregunta es, ¿dónde vas a pasar luego los capítulos de capítulos eternos? ¿Dónde lo vas a pasar? ¿Con el Señor o en el infierno? ¿Dónde lo vas a pasar? El buen pastor desea que tú estés toda la eternidad con Él. Y por algo en Hebreos dice una promesa tan hermosa: no te desampararé ni te dejaré. Y a Jesús le importa mucho tu eternidad, amigo. A Jesús le importa mucho. Y eso está en Hebreos 13, versículo 5. Jesús es el único que puede, porque Él es el buen pastor y es el pastor que pelea por sus ovejas. Amén. Él es el buen pastor.
En cuarto lugar, Jesús el buen pastor es conocedor. Y note lo que dice Juan capítulo 10, versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿No? Nuevamente, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús siempre, a los que hemos creído en Él, a los que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, Jesús siempre estará con nosotros donde sea, siempre y cuando seamos suyos, siempre y cuando le hayamos creído, siempre y cuando le hayamos aceptado en nuestra vida, siempre y cuando Él sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Porque si aún tú no aceptas a Jesús en tu vida, todavía no formas parte de ese grupo que Él conoce. Y si tú no formas parte de ese grupo que Él conoce, lógicamente tú no lo vas a conocer a Él. Cuando uno acepta a Jesús, amigo, cuando uno acepta al buen pastor, el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Y el Espíritu Santo se encarga de ministrarte para que tú conozcas cada día al buen pastor. ¿Y cómo se conoce al buen pastor? A través de la Biblia, ¿no? Y el Espíritu Santo se encarga, ¿no?, de alimentarte, de ministrarte. Cuando tú abres la palabra de Dios para leerla, el Espíritu Santo se encarga de que tú pues puedas entenderla y comprenderla. Y Él, Jesús, dice que no solamente Él nos conoce, pero que también nosotros le conocemos a Él, claro, cuando ya reina en nuestra vida. Pero la gran pregunta es, ¿qué sabe usted de Jesús? ¿Qué sabe usted de Jesús? Usted puede preguntarme casi cualquier cosa acerca de mi esposa, usted puede preguntarme cualquier cosa acerca de mis hijas, y creo que le podría dar una respuesta más o menos buena. ¿Por qué? Porque les he estado conociendo casi una vida. Usted tendrá hijos que probablemente ya tienen 20 años de edad, 30 años, entonces usted los conoce. Usted puede dar una referencia de ellos. Pero la gran pregunta es, ¿qué sabemos de Jesús? ¿Qué sabe usted de Jesús? Busque Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Perdón, primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan. ¿Le encontraron? Ya. Esta puede ser segunda de Pedro. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Dice así la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Se da cuenta que acá está hablando una persona que sí conocía al Señor? Note estas palabras, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dicen ellos. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, de Jesús, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero ¿sabe qué, mi amigo?
¿Sabías que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad? Dice el versículo 6. Pero ¿sabes qué, amigo? Mira lo que dice el versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y mira lo que dice el versículo 8. ¿Sabías que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros? Y nota lo que dice el versículo 9. ¿Sabías que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Y nota lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, o sea, le hacemos a Jesús mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Mi amigo, una vez más, Jesús, el buen pastor, te conoce. Te conoce. Y como Dios sabe que tú pecas, y como Dios sabe que tú estás en falta, como Dios, Él sabe que tú tienes que rendir cuentas, y como Dios sabe que tú no puedes escaparte de su mirada, no puedes huir, no puedes decirle no puedes en un momento decirle a Él: nunca te he fallado, nunca he mentido, nunca he hecho el otro, nunca pensé mal, nunca me imaginé esto, nunca hice esto. Él lo sabe todo, te conoce, no lo puedes evadir, no lo puedes. Y Él sabe pues que todos somos pecadores. Él lo sabe. Y es por eso que Él tuvo que dar su vida por ti en la cruz, para que hoy tú tengas la oportunidad de poder reconocer ante Dios que eres un pecador, y tengas la oportunidad de recibir el perdón de Dios y tener vida eterna. Y es por eso que, para concluir ya, Jesús, el buen pastor, es compasivo. Es compasivo. Volvamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. Dice, también, Juan capítulo 10, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sabe? Jesús no está interesado en cómo lucimos. Jesús no está interesado en qué tenemos. Tampoco a Jesús le interesa con qué ropa te vistes, o con qué zapato andas, o qué idioma hablas, o de qué país vengas. Eso no le interesa a Jesús. Este es uno de los grandes pecados de la humanidad, y tristemente se hace cada vez más fuerte. Nos gusta mucho nuestros grupitos especiales, y cuando se forman esos grupos tendemos a menospreciar a los demás. Sin embargo, a Jesús no le gusta y no cae en eso. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Y Él no se fija en la ropa, no se fija en los zapatos, no se fija si eres rubio, si eres de piel oscura, si eres de piel más clara o blanca. Eso no le interesa a Jesús. Pero Jesús, ¿sabes qué? Abrió la puerta del cielo para todos, porque Él nos ama a todos. Él es compasivo con todos. Entonces Jesús dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En esta noche tú has escuchado el mensaje de salvación de parte de Dios. Y Jesús dice que cuando un alma realmente desea que el buen pastor venga a su vida, presta atención a su voz y escuchará su voz. Dice, oirán mi voz y habrá un rebaño. O sea, esa oveja que escucha la voz del Señor, esa oveja que está perdida, que escucha la voz del Señor, va a prestar atención y va a creer en el Señor,
y lo va a recibir en su vida, lo va a aceptar en su vida y formará parte de ese rebaño. Y ahora que formará parte de ese rebaño, tendrá un buen pastor, que es Jesús. Mi amigo, ahora sabes que Jesús es el buen pastor. Ahora sabes que Jesús desea ser tu buen pastor. Ahora sabes que Jesús es el único buen pastor y que no hay otro. Y el buen pastor desea reinar en tu vida. El buen pastor desea salvarte del infierno. El buen pastor dio su sangre por ti para que hoy tú puedas tener perdón de pecados y vida eterna. Yo te animo en esta noche que tú puedas creer en Jesús, creer en el buen pastor y arrepiéntete de tus pecados y reciba al buen pastor en tu vida para perdón de tus pecados y tendrás vida eterna. ¿Qué vas a hacer en esta noche? ¿Vas a huir? ¿Vas a huir? ¿O vas a aceptar al buen pastor? Te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro por un momento. Ahí mientras todos están con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Mi amigo, en esta noche el Señor quiere ser tu buen pastor. El buen pastor no quiere que termines en el infierno. En un momento, quieras o no, dejaremos este mundo. Pero ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Con el Señor o en el infierno? Yo te animo para que tú pases la eternidad con el Señor. Pero para ello tú tienes que aceptar al buen pastor en tu vida. Si tú realmente quieres tener la seguridad de que el día que mueras vas a ir a la presencia del Señor y no al infierno, yo te animo para que aceptes al buen pastor que es Jesús. Y si tú deseas aceptar al buen pastor, yo te invito solamente en esta noche que levantes tu mano y la bajes. Permíteme orar por ti y una persona en privado se acercará a ti y hablarán en privado y te guiará cómo aceptar al buen pastor en tu vida. Yo te animo para que tú lo hagas y tengas la plena seguridad a través de la Biblia, cómo aceptar al buen pastor y tener la plena seguridad bíblica de que el día que mueras irás al cielo y ya no al infierno. ¿Habrá alguien esta noche? Solamente levante y baje su mano, permítame orar por usted. Yo deseo aceptar al buen pastor en mi vida, a Jesús. ¿Habrá alguien esta noche? ¿Habrá alguien? Bien, ¿habrá alguien más en esta noche? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Yo deseo aceptar al buen pastor en mi vida, a Jesucristo. Deseo que Él sea mi Señor y Salvador. El día que muera yo no quiero ir al infierno, yo quiero estar con Jesús por toda la eternidad. ¿Habrá alguien esta noche que desea que Jesús reine en su vida, el buen pastor? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más en esta noche? Seguramente tú dirás, pero, ay pastor, si usted supiera qué cosas he hecho en mi vida. Déjame recordarte algo. Hubo un delincuente y probablemente asesino crucificado al lado de Jesús. Eran dos delincuentes. Y la Biblia dice que ambos se burlaron de Jesús. Pero en el transcurso de las horas, uno se dio cuenta de que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él creyó en Jesús. Él se dio cuenta que él era su buen pastor. Jesús no le dijo, tienes que hacer esto, no. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si tú crees que no mereces el perdón de Dios, mira lo que Jesús te está mostrando. Estando crucificado, tuvo compasión por un hombre que estaba juntamente crucificado con él. Y hoy el buen pastor te ofrece perdón y vida eterna. ¿Deseas aceptarlo en tu vida? Te animo, hazlo. El buen pastor está en medio de nosotros esperándote con los brazos abiertos, que tú lo aceptes en tu vida. ¿Habrá alguien? Solamente levante y baje su mano. Usted no tiene que decir nada acá al público. Ese es entre usted y Dios. ¿Habrá alguien? Solamente levante y baje su mano. Permíteme orar por usted en esta noche. ¿Habrá
¿Habrá alguien? Oremos. Dios amado, tu palabra ha sido sembrada. Tu palabra, Señor, ha sido sembrada y te rogamos, Señor, que dé su fruto en su tiempo. Y Padre, rogamos que tu Santo Espíritu siga obrando en la vida de las personas que aún no conocen a Jesús. Padre Santo, como iglesia, cada vez seamos más conscientes de que hay una gran necesidad de que millones de almas necesitan conocer al buen pastor que es Jesús. Oh Dios amado, no permitas que nos durmamos, que nos acomodemos, sino que estemos pendientes, alertas, como tú nos pides en tu palabra, de presentar al buen pastor a toda persona. En Cristo Jesús, el buen pastor, te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.